Brown, nacida por fecundación in vitro en 1978. Dio a luz a su primer hijo de forma natural. Nació pesando 2 kilos. Ahorita ya es más común esta técnica para poder tener un bebé. Dos tipos de infertilidad, primaria y secundaria. La primaria, parejas que no han podido quedar en embarazo después de al menos 1 año de relaciones sexuales. Secundaria, parejas que han podido quedar embarazadas al menos una vez, pero que ahora no pueden. Infertilidad femenina, un óvulo fecundado o el embrión no sobrevive. El óvulo fecundado no se fija al revestimiento del útero. La infertilidad masculina, una disminución de la cantidad de espermatozoides, un bloqueo que impide los espermatozoides sean liberados. Nacimiento y bebé recién nacido. Etapas del parto. Son la dilatación del cuello del útero, descenso y salida del bebé y expulsión de la placenta. Tipos de parto. Puede ser parto vaginal o parto por cesárea. El parto por cesárea se realiza cuando hay sufrimiento fetal, cuando el bebé está en posición de nalgas o en posición transversal y también cuando la cabeza del feto es demasiado grande. El bebé recién nacido. Las hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina son esenciales para la supervivencia del bebé. Un recién nacido mide alrededor de 50 centímetros y pesa alrededor de 3 kilogramos. La piel de un recién nacido es sumamente delicada. Durante los primeros días puede presentar lanugo. Para su protección contra las infecciones están cubiertos por un vernix gaseoso. El feto obtiene oxígeno por medio del cordón umbilical. Al nacer, realiza una respiración espontánea. De no ser así, corre el riesgo de presentar anoxia o hipoxia. La escala de Apgar sirve para medir la condición de salud del recién nacido, calificándolo en una escala máxima de 10. Escala de Brazelton. Es una evaluación del estado neurológico. Se utiliza en situaciones de alto riesgo para ayudar a evaluar la organización motora, el nivel de actividad y los estados de ánimo. Complicaciones en el nacimiento pueden ser por bajo peso, posmadurez y mortinatalidad. La vinculación. En los seres humanos no existe un periodo crítico para la vinculación. El padre, al igual que la madre, forman vínculos estrechos con su bebé. Los niños contribuyen haciendo simplemente lo que hacen en forma normal. Embarazo y desarrollo prenatal. El síndrome alcohólico fetal. Una vez que el alcohol ingresa en el torrente sanguíneo, queda ahí en concentraciones elevadas, ocasionando daño cerebral y lesionando a otros órganos del cuerpo. El desarrollo prenatal sucede en 3 etapas: la germinal, embrionaria y fetal. Durante estas 3 etapas de gestación, el óvulo fertilizado o cigoto se convierte en embrión y después en feto. El aborto. El aborto se presenta como un fracaso para la madre, sintiéndose culpable y añorando su pérdida, sobre todo en la fecha del aborto. Influencias ambientales prenatales. Existen factores maternos y paternos. Los maternos son la nutrición y peso materno, desnutrición, actividad física, ingesta de sustancias, VIH-Sida, estrés materno y edad materna. Los peligros ambientales externos son la contaminación ambiental y los químicos. Los factores paternos son la exposición a sustancias tóxicas y drogas. Pueden ser espermatozoides anormales o de baja calidad. Técnicas de evaluación prenatal son el ultrasonido, embrioscopía, muestreo de vellosidades coriónicas, amniocentesis, diagnóstico genético preimplantación, muestreo sanguíneo percutáneo del cordón umbilical y pruebas de sangre maternas. La intervención psicológica en caso de un aborto. Es bien conocido que cada aborto trae muchas consecuencias psicológicas y es necesario la intervención del psicólogo con técnicas como la terapia de Gestalt, silla vacía y psicodrama. Etapa preoperacional. Teoría de Piaget. La segunda etapa principal del desarrollo cognitivo, en la que los niños se sofistican más en su uso de pensamiento simbólico, pero sin poder utilizar aún la lógica. Función simbólica. Tener símbolos que representan a las cosas ayuda a los niños a recordarlas y a pensar en ellas sin tenerlas físicamente. Características de la etapa preoperacional. Centración. Es la teoría de Piaget. Tendencia de los niños preoperacionales a enfocarse en un solo aspecto de la situación y descuidar a los demás. Descentración. Es la terminología de Piaget. Pensar en varios aspectos de una situación de manera simultánea. Egocentrismo, término de Piaget, que describe la incapacidad para considerar el punto de vista de otra persona. Conversación, término de Piaget, para la conciencia de
de que dos objetos que son iguales de acuerdo con cierta medida siguen siendo luego de una alteración perceptual, en tanto que nada se haya añadido o restado de cualquiera de ambos objetos. Irreversibilidad, término de Piaget para el fracaso de un niño preoperacional para comprender que una operación puede ir en dos o más direcciones. Segunda infancia, desarrollo psicosocial, capítulo 11. El autoconcepto es la imagen total que percibimos de nuestras capacidades y rasgos. El sentido del yo también tiene un aspecto social. Los niños incorporan dentro de su autoimagen su creciente comprensión de cómo los ven otras personas. Cambios en la autodefinición. El cambio de 5 a 7 años. Un niño a los 4 años va a hablar principalmente de su comportamiento concreto y observable, características de su aspecto físico, preferencias, posesiones y miembros de su hogar. Menciona una habilidad específica en lugar de capacidades generales. Sus descripciones de sí mismo tienen un positivismo irreal. A los 4 años no conoce a su yo real. Su pensamiento acerca de sí mismo es todo o nada. No le es posible imaginarse que tiene dos emociones al mismo tiempo. A los 5 o 6 años comienza a establecer relaciones lógicas entre un aspecto y otro de sí mismo. No ve cómo puede ser bueno en algunas ocasiones y en otras no. Las diferencias culturales en la autodefinición. A menudo los padres transmiten por medio de sus conversaciones cotidianas las ideas y creencias culturales acerca de cómo se define el yo. El autoestima es una parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen los niños acerca de su propia valía. La autoestima se basa en la creciente capacidad cognitiva de los niños para describirse y definirse. En esta etapa, los niños empiezan a comprender, controlar y autorregular sus emociones, aunque no comprenden en totalidad las emociones en conflicto. El juego contribuye en el desarrollo. Los niños estimulan los sentidos, ejercitan sus músculos, coordinan su vista con movimiento, ganan dominio, toman decisiones y adquieren habilidades. Ahora hablemos sobre la agresión. La agresión instrumental es utilizada como instrumento para alcanzar una meta. La diferencia de género en agresión. Los varones son más agresivos en sentido físico y verbal que las niñas. Las niñas, en especial a medida que crecen, tienen mayor probabilidad de participar en una agresión relacional o social. Este es un tipo más útil de agresión que consiste en dañar o interferir con las relaciones, reputación o bienestar psicológico. Según Freud, afirmaba que los niños únicos estaban en riesgo de problemas de identidad sexual, y Stanley sostenía que ser hijo único es dañino. Los niños únicos tienden a ser más motivados al obtener logros y tienen una autoestima un poco mayor.